Ya está con nosotros Mónica, quien le damos los buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz inicio de semana, Mónica. ¿Cómo Igualmente. estás? Muy bien, muchas gracias, Gaby. ¿Tú? Muy bien. Qué Oye, bueno, Juan. El primer templo cristiano en la Ciudad de México, pues muchos nos hubiéramos imaginado que sería, si no bien la catedral, lo que había antes ahí en ese mismo lugar. No, ¿verdad? No, realmente no es el primero. Sí. Quizás es de los primeros bien construidos, Ya. pero del que vamos a hablar fue la primera capilla Sí. que se edifica, incluso la edifica una sola persona Wow. en la Ciudad de México. Es pequeña. No, porque, Ah. porque esa capilla ya no existe Ya. como Ajá. tal. Vemos una iglesia que es del se terminó en el siglo XVIII, en Sí. 1740, pero en realidad es de 1521, o sea, sus cimientos son de 1521. Es San Hipólito. Es San Hipólito, Muy que bien. todo mundo la conoce Sí. por San Judas Tadeo, Ah. pero en realidad es la parroquia de la Ciudad de México, de los santos Hipólito y Casiano, unos mártires romanos por ahí. Pero todo esto viene a colación porque esta iglesia fue construida como un exvoto, es decir, como la gente que lleva los corazoncitos a las imágenes y tal. Bueno, es lo mismo, pero en construcción. Ya. Fue una promesa. Resulta Ah, qué que bonito. un conquistador, Juan Garrido, que era Sí. morisco, era de esos musulmanes que los habían convertido a fuerza después de la toma de Granada. O sea, Sí. estaba reciente el asunto de 1491, estamos Sí. hablando de 30 años después, no es tanto, ¿no? Resulta que Juan Garrido, cuando salen, poquito antes de la Noche Triste, que salen todas las tropas de Cortés por la calzada de Tacuba, Sí. resulta que justo ahí vio que la batalla iba a ser muy dura y dijo, bueno, si salgo vivo, prometo hacer una iglesia, una capilla con mis propias manos. Resulta que se da la Noche Triste, salen y regresan para el 13 de agosto de 1521, que es la toma de México Tenochtitlan. Ajá. Y Juan Garrido dice, pues la voy a construir, pero antes tuvo un detalle muy padre. Como era esa zona justo que era antes de Puente Alvarado, que tiene otra leyenda ahí muy interesante, vio que había muchos cadáveres Sí. y eran tanto españoles como indígenas. Ok. Y los enterró. Ya, les dio sepultura. Les dio, Sí. ahora sí que cristiana sepultura, desde su cosmovisión. Sí. Y después de eso empezó con sus propias manos a construir una pequeña capilla de adobe Ya. entre 1521 y 1522. Y se le conocía esa capilla como la capilla de Juan Garrido y luego se le consideró la capilla de los mártires y luego la capilla del ayuntamiento, luego la capilla de los conquistadores ¿Cuántos y al nombres? final Santos Hipólito y Casiano, hasta que se convirtió prácticamente en la parroquia de la Sí. Ciudad de México. Claro, entonces inmediatamente después de la matanza de la Noche Triste, a levantar el templo A Juan levantar Garrido. el templo de Juan Garrido. Y esto ha sufrido modificaciones seguramente, como con Varias. Por supuesto, o sea, todas. de la primitiva ermita, porque Sí. en una ermita no queda nada. 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 Muy bien. La construcción comenzó en 1602 Sí. y duró 138 años. O sea, la terminó en O 1740. sea, se tardaron un rato Se tardaron en porque como levantarla. era la parroquia de la Ciudad de México, Sí. con los santos patronos de la Ciudad de México, pues era una iglesia a la que le iban a meter todo. De hecho, originalmente tuvo 12 retablos de las mejores facturas. 12 retablos por cada uno, por cada apóstol, ¿o no tienen nada que ver? No Ya. tienen nada que ver. 12 Sí. retablos Sí. de tan rico que era el templo. Ya. Atrás estaba el hospital Sí. de Fray Bernardino Álvarez, el famoso hospital de San Hipólito, Sí. que era el hospital para dementes. Ya. Entonces estaba asociado a esto, pero seguía siendo la parroquia. Y desde 1524 va a haber una ceremonia muy curiosa que se llama la ceremonia del pendón. Esta ceremonia era a la que asistían todos los nobles, la gente importante de la Ciudad de México, indios, castas, criollos, todos, asistían a esta ceremonia donde se llevaba a la Virgen María, un estandarte de la Virgen María que le habían dado a Cortés en Extremadura, no nada que ver con la Virgen de Guadalupe, es otra virgen. Ese era el pendón de la ciudad, hasta que en 1528 deciden mandar a hacer un pendón propio de la ciudad. Ya. ¿Y qué creen que es ¿Qué? ese pendón? El escudo de la Ciudad de México, el de los leones rampantes, Sí.
con el castillo, los 3 puentes, los 2 destruidos y los 10 nopales alrededor. Nuestro escudo. El escudo de la Ciudad de México era el pendón que hasta 1821 salía en procesión desde San Hipólito. Muy bien. ¿Y se siguen llevando algunas celebraciones en San Hipólito de manera... Cada 28 del mes que sea, cada 28 es la fiesta de San Judas Tadeo. Que ¿Cada 28 de todos los meses? Sí, pero es una devoción muy, muy moderna. Es una devoción del siglo XX que vino de Estados Unidos. Y multitudinaria, Gabriela. Sí. Sobre todo el 28 de octubre, no pases por Puente de Alvarado, Reforma y Avenida Hidalgo. Buen dato. Sí, no, por favor, no lo hagas. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gran historia, la verdad. Yo desconocía esto, mira, qué interesante. Muchísimas gracias.